Bien, pues entremos con las imágenes. Mercado de valores nacional. Tenemos las emisiones de los instrumentos del Banco Central, notas, en este caso, la primera vemos una nota que vence en el 2028, esta nota fue una emisión que data del 2023 por 5 años, con cupones del 15, hay que pensar que en el 23 era cuando teníamos una inflación extraordinaria como resultado del efecto de la política monetaria de expansión que se llevó a cabo durante el COVID-15 y por lo tanto es una tasa, un cupón muy alto para el mercado de hoy, de manera que cuando se compró esta nota en el mercado, lo más reciente que fue este mes de enero, pues hubo que pagar una prima. Todo lo que es más del 100% es una prima, hay que pagar adicional. Y al pagar adicional, durante el periodo que le queda a este instrumento, que en realidad son 2 años, pues recibirá 9.65%. La otra del año 25 ya había bajado la tasa de interés, era por un periodo más corto y el Banco Central, el cupón, lo que paga por ese dinero es 9.50. El que tenga ese título recibe 9.50% anual en 2 pagos semestrales. Y el precio, pues como 9.50 por ese periodo es un poco alto, pues se paga a un descuento. Y ahí tenemos 9.76. Es decir, eso depende del mercado de oferta-demanda, la necesidad que tengan. No es ajuste, pero sí sabemos que el Banco Central tiene en el momento una nueva emisión de títulos con vencimiento a 2 años, 3 años y 4 años, y la tasa para esos instrumentos que el Banco Central pone y está en subasta, es decir, que ahí hay oferta y demanda, a ver qué es lo que deciden finalmente, pero el Banco Central por 2 años está pagando un cupón de 8.50, por debajo de esto que está aquí, luego por 3 años 9.25 y por 4 años 9.75, que realmente, digo 9.50, que está muy cerca de este 9.76, que se corresponde por el periodo 1 año menos realmente. Y Hacienda no tenemos datos de negociaciones muy recientes, pero anda normalmente por encima de lo que se muestra aquí. Por otro lado, el sector privado, bonos de Acero Estrella, una empresa conocida que vence dentro de 4 años con cupón de 11.25, es atractivo, hay que pagar una prima y el rendimiento, si se compra, de nuevo fueron transacciones recientes de este mes de enero, le da un rendimiento sobre el 10%. Asociación Cibao vence el año que viene, un cupón de 10,5, se paga muy poco de prima, 0.37%, el rendimiento sería del 9%. Asociación Nacional, esta tiene un periodo más largo, esta vence dentro de 9 años, con un cupón del 12.50, que parece que el mercado lo ve muy alto, y por consiguiente hay que pagar una prima de un 22% para bajarlo por el periodo restante a 9.07. Y el BHD, que tiene unos bonos, todos estos bonos subordinados, a 10 años con un cupón de 9, pues se pagó por debajo, se considera que esto es muy bajo para los 4 años que quedan y por lo tanto se paga un descuento y como tal el beneficio es de 10.52. El precio de las acciones, las dos que tenemos, bueno, esta semana no ha habido movimiento. César Iglesia, que cerró la semana pasada en 118.99, cerró igual esta semana, y Proamérica, que son acciones preferentes, cerró en 102 pesos la acción, exactamente igual. Si lo comparamos en un periodo de un mes, bueno, en el caso del valor de César Iglesia quedó igual, pero en el caso de Proamérica, medido con lo que se cotizaba hace un mes, pues sencillamente llegó a
bajar un 0.97. Y el caso de en un año, César Iglesias en un año ha bajado un 13.36% y ProAmérica en un año bajó 4.67%. Ahora pasamos al mercado bursátil internacional y estas son banderas de los que mostramos en nuestro programa. Estados Unidos y Canadá, el Dow Jones 30 en los Estados Unidos industriales cerró en 49.129,40, una baja de 223 puntos, bastante, y en lo anual bajó 3.82% a 10.81%. El Standard & Poor's 500, el más representativo del mercado de valores en los Estados Unidos, en 6.928.09 bajó 2 puntos solamente, pero en lo anual bajó 3.97 a 12.99. El Nasdaq, el compuesto de Nasdaq, que es donde están las empresas de alta tecnología, el Nvidia, el Google, en fin, en 23.565,20. Este subió 43 puntos y en términos anuales, pues bajó 4.81 puntos. Y el último es el compuesto de Toronto, Canadá. Cerró en 33.11364 con un aumento de 224 puntos, que es interesantísimo, y en términos anuales, no obstante, bajó en 3.17%. Es probable que esto haya mejorado por dos motivos. Uno, estoy hablando del de Toronto, el último en la imagen. Primero, parece que el acuerdo de los europeos con el señor Trump, donde él en su discurso en Davos indicó que no iba a usar la fuerza para obtener la propiedad de Groenlandia. Posteriormente entendemos que se ha llegado a un acuerdo, que no tenemos todos los detalles, pero parece ser que los Estados Unidos tendrán bases militares en Groenlandia, cuyas bases militares posiblemente se traten como territorio americano, la base solamente. El resto del país sigue siendo parte de Dinamarca y tiene autonomía. Gran Bretaña posee 2 bases en Chipre en esas condiciones, una naval, una aérea, que esas bases son propiedades, como si fuera territorio de Gran Bretaña. Y yo creo que seguramente surgió la idea de que se podía hacer lo mismo en Groenlandia sin que necesariamente ese territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados pase a ser propiedad de los Estados Unidos. Eso ha bajado muchísimo la confrontación Estados Unidos con Europa, y eso ha hecho que la bolsa de valores, estas bolsas a final de esta semana que concluye, pues ha mejorado un poco. Anteriormente los bajones fueron enormes porque se anticipaba conflicto severo entre los europeos y los Estados Unidos, y por supuesto Canadá, que Estados Unidos, el presidente Trump ya había indicado en una ocasión que se debería convertir en el estado número 51 de ese país, cosa que los canadienses, entre ellos yo, no estamos muy de acuerdo, que digamos. Así que todo esto afecta al mercado de valores y ya vemos las consecuencias de estos índices. Pasemos a la siguiente imagen. En Europa, pues sí, ha habido una reacción, bajó muchísimo cuando existía hasta el miércoles la amenaza de una posible intervención militar de los Estados Unidos en Groenlandia. Eso se eliminó. De acuerdo a las palabras del señor Trump, el mercado se rehúsa un poco, pero no ha recuperado totalmente las pérdidas. Por consiguiente, todos los índices muestran baja. En Londres, 10.143, una baja de 77 puntos. En lo anual, 3.59 de baja. En DAX de Alemania, en 24.900 puntos, bajó 343 puntos. Anual bajó 6.31 puntos a 16.10.
El CAC de Francia en 8.143 bajó 94 puntos en la semana, en término anual bajó 8.15 y se quedó con 3.05% de beneficio, y el IBEX de España bajó 86 puntos a 17.544,40 y en términos de los últimos 12 meses bajó 2.93% a 46.07. Y en Oriente, en Asia Pacífico, tenemos el Nikkei de Japón, que bajó 87 puntos, no fue mucho en la semana, y en términos de un año, pues bajó 5.07 puntos. El Hang Seng de Hong Kong en 26.749,50 bajó 95 puntos y en términos de 12 meses 1.73% a 35.78, y el CSI Shenzhen Shanghai de la China continental cerró en 4.702,50 este viernes, una baja de 29 puntos, y en los últimos 12 meses bajó 1.82 a 22.69. Con esto ya pasamos a la bolsa de productos básicos futuros, que ha sido el tema central de hoy. Y este es el último cuadro, que es muy apropiado porque se corresponde con el tema, llamémosle central, o el tema más educativo de hoy. Y aquí vemos que todos los productos, a excepción del último, han subido. Vemos el barril de crudo, petróleo de Texas, en casi $61, subió $1 y pico. El de Brent, que no aparece aquí, que tiene un precio de más impacto en el mundo, en 65.68 también subió 1.39. La plata en 100, eso es algo impresionante, está en cuestión de 4 o 5 meses se ha triplicado, en $100 la onza. Es algo verdaderamente increíble. El cobre en $5.95 la libra, subió 16 centavos. El trigo en 5.22, la fanega subió 2 centavos. Y finalmente el cacao en $4.143 la tonelada, ha bajado de nuevo y bajó $974 la tonelada. Esto nos afecta a las exportaciones, puesto que República Dominicana está reconocido como uno de los más importantes exportadores del cacao orgánico, pero como ya habíamos dicho en programas anteriores, los países productores los mayores productores de este producto, no necesariamente orgánico, pero cacao en África, han tenido mejor clima, han tenido mejor cosecha, y lo que ha sucedido es que ha aumentado la demanda, de manera que este producto, que había llegado a los $10.000 la tonelada, ahora ha bajado a un 41% de lo que fue ese valor. Y esto está combinado no solamente por los productos directos, oferta y demanda, sino por la reducción del valor del dólar, ya que todos estos productos en el mercado de futuro se cotizan en dólares. Finalmente ya concluimos el programa con la imagen de despedida. Muchísimas gracias por su atención. Le agradecemos igualmente a los técnicos que nos acompañan, como siempre lo hacemos, y a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias y esperamos tenerlos con nosotros la próxima semana.